Buenos días y bienvenidos al canal. Hoy quería hacer un vídeo un poco como actualizando sobre la situación de la finca, porque siento que los últimos vídeos han sido un poco monotema. Entonces este vídeo lo vamos a hacer un poco como de actualización. Ya hemos dado de comer a los animales, aquí están comiendo. Y una cosa que quería hacer esta mañana es volver a encerrar los pavos, pero para mi sorpresa se han encerrado ellos mismos. Los saqué hace un par de días, creo que 2 o 3 días, y en esos 3 días ya han hecho bastante destrozo en el huerto. Parece que el halcón, que por cierto lo he llamado Don Claudio, no les impone nada y han estado visitando la huerta frecuentemente y han hecho muchos destrozos, así que he decidido volverlos a encerrar. ¿Dónde estáis? Y van a pasar ahí un par de semanas hasta que, no sé, yo pienso hasta que llueva un poco, porque así empiezan a crecer brotes tiernos por toda la finca y ya no se sienten tan atraídos al huerto. Pero bueno, iremos viendo. Ahora tengo que ir al otro lado de la pista de tenis a cerrar la puerta. Se han metido ellos solos porque tenían comida ahí dentro de cuando estaban encerrados. Entonces no han encontrado comida donde solíamos darles de comer, porque la tenían aquí y han venido aquí ellos solos, lo cual está bastante bien, muy conveniente para nosotras esta mañana. Por lo demás, los animales están bastante bien. Llega el otoño y con el otoño todas las aves que tenemos de corral, patos, bueno, los patos y las gallinas, mudan las plumas. Y cambiar todo el plumaje requiere mucha proteína y por tanto no ponen tantos huevos, porque toda la proteína que consumen va dedicada a crecer más plumas. O sea que de las 30 o así gallinas que tenemos, hemos estado sacando entre 1 y 4 huevos últimamente. Pero bueno, es lo que tiene el otoño. Los caballos están muy contentos. Últimamente Annika los ha estado montando más. Se ha estado gestionando mejor el tiempo entre estudios y montar. Y a ver si un día de estos os llevamos a dar un paseo, que nos hace mucha ilusión. Se nota que llega el otoño porque ya, sobre todo por la noche y a primera hora de la mañana, ya hace fresco, pero a mediodía seguimos llegando a los 24 o 25 grados. El verano todavía no se va del todo, pero tengo ganas de otoño, la verdad, tengo ganas. Todavía no hemos tenido que encender la estufa de leña, pero basta que un día llueva, que bueno, no llueve nunca, para que haga más fresco y tengamos que encender la estufa. Pronto llegará, pronto. Bueno, pues aquí se quedarán encerraditos los pavos un par de semanas. Yo les traigo hierbas verdes y pipas de girasol casi cada día, porque sé que les gusta y aquí realmente lo echan de menos. Pero así puedo cogerle las hierbas verdes que yo selecciono y no vayan ellos barra libre por el huerto, porque ahora os voy a enseñar lo que han hecho en tan solo 2 días. Esas son las gallinas miniatura que se escapan de ahí. Pero bueno, está bien. Vamos a los patos. Aquí están las ocas y los patos en el vergel, entre los frutales, que lo que solemos hacer es ir moviéndolos a lo largo de todo el vergel, a lo largo de donde tenemos los frutales, para que ellos vayan comiéndose la hierba, además de abonar los frutales con sus excrementos. Pero como no ha llovido, no quiero que vayan comiéndose la hierba que aún no está creciendo, porque luego cuando llueva le va a costar más recuperarse. Entonces les hemos puesto aquí en una esquina, que digamos lo vamos a llamar la zona de sacrificio, que aquí pues esta temporada probablemente no crezca muy bien la hierba porque llevan aquí un par de semanas, y los voy a dejar aquí hasta que llueva un poco más y todo se vaya regenerando más rápidamente. Lo que sí que quiero hacer es traer a lo mejor paja o otro tipo de materia orgánica para que haga como de pañal, para que no haya una capa de caca, sino que haya también algo de carbono para que eso se vaya descomponiendo bien. Hay bastantes menos patos de los que teníamos antes, porque algunos están en el congelador,
porque criamos patos para comérnoslos, y otros muchos les hemos encontrado un nuevo hogar. Entonces nos van quedando menos patos y aún van a haber menos, porque en primavera y verano es cuando más patos tenemos aquí en la finca, porque estamos criando para comer y porque en primavera crían, y luego en otoño e invierno ponen menos huevos, pero siguen comiendo. Entonces realmente en otoño e invierno quieres empezar a tener cuantos menos animales posibles, mejor. Entonces eso es lo que estamos haciendo, entre encontrándoles nuevo hogar y mandándolos al congelador, tenemos cada vez menos patos. Y también tenemos bastantes gallos, todos los gallos que nos salen de cuando criamos aquí pollitos, los gallos que nos sobran o no nos queremos quedar, también irán pronto al puchero. Estoy aquí en la huerta, os voy a enseñar un poco. Como veis, tenemos bastante plantado y está bastante limpia. No os lo voy a enseñar todo, porque quiero enseñároslo en el huerto tour que espero hacer pronto. Pero os voy a enseñar el destrozo que hicieron los pavos en tan solo, creo que 2 visitas a la huerta, porque en 2 ocasiones me los encontré aquí y vine con mi pistolita de agua y les eché. Así que creo que con 2 visitas al huerto a lo largo de 3 días hicieron un destrozo suficiente como para yo tomar la decisión de encerrarlos de nuevo. Esta planta estaba muy grande, muy bonita, ya no. Está igual. Vale, yo espero que en las próximas 2-3 semanas, espero que no llegue a 3 semanas, estas plantas hayan crecido bastante para que puedan aguantar un par de picotazos de pavo y, con suerte, crucemos los dedos y recemos que llueva. Lo dicho, si llueve, yo creo que los pavos encontrarán más alimento por el resto del jardín y no van a sentir la necesidad de venir aquí al huerto. Os quiero comentar que tenemos una oferta especial en nuestra página web y se trata de una oferta que incluye 2 botellas de nuestro aceite de oliva virgen extra que hacemos con las aceitunas que cosechamos de los olivos centenarios que tenemos aquí en la finca, y además incluye un sobre de hojas de hierba luisa. Estas plantas de aquí son hierba luisa para hacer infusiones, son hojas secas que coseché yo aquí el otro día en la huerta, que la hierba luisa normalmente, como veis, se hacen unas plantas gigantes y cada año cosecho y seco suficiente para consumir nosotras a lo largo de todo el año, y el resto normalmente, si sé de alguien que quiere, se lo regalamos o lo que quiera, pero normalmente va al compost. Entonces este año me hacía ilusión poder compartir con más gente, con vosotros, esta planta tan maravillosa que tiene muchas propiedades. Es muy digestiva, es buena para todas las afecciones de la garganta, es calmante, relajante, es muy buena para tomar antes de irse a la cama, si tienes insomnio o cosas así, y bueno, huele muy bien y está muy rica además, lo cual es muy bueno. Así que nada, si estáis interesados tenéis el enlace en la descripción de este vídeo. Os agradecemos muchísimo vuestro apoyo, porque esta es una de las maneras que conseguimos financiar la finca y los proyectos que tenemos aquí, y eso, agradecemos mucho vuestro apoyo. Otra razón por la que estamos aquí en la huerta: vamos a dar de comer a las lombrices. He estado intentando, desde que nos dieron lombrices y empezamos la lombricompostera, que tenemos un vídeo sobre eso, si queréis verlo, lo dejaré por aquí. He intentado darles de comer una vez a la semana y la verdad es que lo he estado haciendo y me ha estado yendo bien. Cada vez que vengo a darles de comer, se han más o menos terminado lo que les di la semana anterior y están listos para más comida. No he cosechado mucho humus de lombriz, porque tenemos de cuando nos dieron humus de lombriz los de Lombricultura Las Higueras, así que lo de cosechar humus de lombriz ya quedará para el año que viene. Eso sí, las lombrices, cuando hay menos temperatura, están menos activas, por lo tanto comen menos. Entonces, a medida que empieza a hacer menos temperatura, más frío, conviene darles de comer menos. Pero bueno, de hecho creo que llevo casi 2 semanas sin darles de comer, así que vamos bien. La tenemos aquí en esta bañera, que por cierto la tengo en el suelo y por tanto no estoy recogiendo el lixiviado, pero me gustaría ponerla en alto, a ver si podría recoger el lixiviado en un futuro cercano, pero bueno, de momento no lo estoy recogiendo.
Se nota que han estado aquí comiéndose el cartón. Mírala cómo va por ahí. Creo que la última vez les di de comer aquí. ¿Puede ser? No sé, pero aquí hay bastantes lombrices. La verdad es que están haciendo un trabajo estupendo. Si no sabéis por qué tenemos lombrices o cuál es la razón de tener lombrices, por qué quieres tener lombrices en tu casa, bueno, la razón es para hacer humus de lombriz. Y si no sabéis lo que es humus de lombriz, hice un vídeo la primavera pasada, bastante explicativo sobre qué es el humus de lombriz. Os recomiendo que vayáis a verlo porque ahí lo entenderéis todo mucho mejor. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es hacer aquí un agujero. Mirad, es que se lo han comido todo. Van a estar contentos. Y vamos a enterrar un poco la comida. Les gusta que esté enterrada. Aquí realmente ya hay bastante humus de lombriz que podíamos cosechar, pero quiero que tengan bastante volumen de material para pasar el invierno y así no pasarán tanto frío. Sobre todo porque como ya tengo humus de lombriz, no me hace falta cosechar. Vale, vamos a ponerle aquí la comida. Tienen servilletas, tomate, un poco de pimiento viejo, bolsas de té y un melón que estaba malo y también las cáscaras, las pieles de otro melón. Y aquí se lo ponemos y lo volvemos a tapar y veréis, dentro de unas semanas se lo han comido casi todo y sobre todo dentro de un par de días, si viniéramos aquí, estarían todas las lombrices todas juntitas comiendo. Bien. Nunca habíamos tenido lombrices antes y la verdad es que lo estoy disfrutando un montón porque requieren muy poco trabajo. Una vez a la semana o cada semana y media pongo el cuenco en la encimera y lo vamos rellenando con las cosas que yo creo que a las lombrices les puede gustar, que son cosas, digamos, bastante suaves, que se van a descomponer bastante rápido. O sea, estas lombrices no tienen dientes, tienen una boca que se comen la comida cuando está bastante blanda y en descomposición. Entonces no quieres darles algo duro como, por ejemplo, no sé, las plantas de tomate, porque van a tardar bastante tiempo en poder comerse eso. Entonces mejor un tomate, y mejor si está un poco pasado. No quieren carne ni mucha grasa, entonces, bueno, eso, yo les guardo restos de fruta, tomates malos, los pozos del café, cosas así. Y no sé, la verdad es que lo estoy disfrutando un montón. Me parece que es una cosa que debería tener todo el mundo en su casa. Da igual, o sea, deberías tener una lombricompostera en casa. No huele mal. Yo la tenía cuando empezamos la lombricompostera, que la empezamos en un cubo de basura. Ese cubo de basura, como lo empezamos, no sé, creo que fue en junio, así que hacía calor fuera y estaban en un sitio tan pequeño, yo pensé que estarían mejor dentro de casa. Entonces las tuve dentro de casa durante, no sé, 3, 4 semanas, sí, a lo mejor un mes, y no huele, no molesta y lo tienes ahí a mano para echarle tu basura, tus restos de comida, y al final, pues eso, esos restos de comida no van a un vertedero, se convierten en humus de lombriz, que es una cosa fantástica, que aunque vivas en un piso, lo puedes usar para abonar tus plantas de interior. Bueno, te animo a que empieces tu lombricompostera, tengas huerta o no, es que te vale solo para el placer de no tirar comida a la basura, o por lo menos no tanta. Ya que estamos aquí, os enseño el invernadero. Ya está bastante vacío, por desgracia. La verdad es que me da pena porque me encanta ver el invernadero lleno de plantas. Lo bueno es que todas las plantas que estaban aquí dentro ya están en la huerta y la mayoría no han sido atacadas por los pavos. Pero aquí dentro la verdad es que este invierno tengo ganas de hacer algunas cosas. Para empezar, tengo que ponerle silicona o masilla en todas las juntas, porque si habéis visto el vídeo de la tormenta, que no fue la primera vez que ocurrió, tuvimos una tormenta muy intensa y se nos salieron varios paneles, y realmente el fabricante del invernadero recomienda poner silicona o masilla en las juntas y todavía no lo hemos hecho. Y aquí en invierno la verdad es que tenemos bastante viento, o sea que cuanto antes vamos a hacer eso, sobre todo cuando saquemos todas las plantitas que quedan aquí, que ya quedan pocas, y las plantaré a lo largo de las próximas semanas, yo creo.
Y una cosa que sí que me gustaría hacer aquí este invierno, porque aquí en invierno, a ver, hace suficiente frío para que las cosas realmente como que dejan de crecer, no se mueren, pero no crecen tan rápido. Entonces pienso que a lo mejor aquí dentro puedo conseguir cultivar, no sé, espinacas, a lo mejor lechugas, no sé, brotes pequeños. A lo mejor no una planta muy grande, pero si tengo muchas plantas muy pequeñas y cosecho hojitas pequeñas, a lo mejor podemos, eso, comer brotes que, por ejemplo, a mi madre le encantan y a mí también. Aunque tengamos cosas en el huerto, los brotes son hojas tiernas que están muy bien como para, pues para ensaladas, o sea, para comer crudas, que a veces en invierno pues apetece. Y otra cosa que me gustaría probar aquí este invierno, que veremos a ver si lo hago o no, si tengo tiempo y motivación, es forraje verde hidropónico. Que si no sabéis lo que es cultivar forraje para los animales, pero sin tierra. Hidropónico quiere decir sin tierra. Y está curioso, la verdad. Normalmente se hace un sistema automatizado, porque si no está automatizado hay que regar cada pocas horas porque si no se secan las semillas. Bueno, pero creo que a lo mejor en invierno, si no se seca tan rápidamente, creo que a lo mejor lo puedo conseguir sin tener un sistema realmente automatizado. Pero lo del forraje verde hidropónico me ha interesado durante bastante tiempo y me gustaría probarlo. De hecho lo probé una vez, pero lo probé en el cuarto de los piensos, donde hay mucho polvo y bueno, que se me llenaba de hongos muy rápidamente. Y creo que aquí, que es un espacio más sanitario y con menos polvo, puede que funcione. Pero bueno, nos vamos. Lo puedo dejar abierto porque los pavos están encerrados y vamos a dar de comer a los peces. He aquí el halcón que no ha tenido efecto alguno. Y mira que he visto a los pavos por aquí, por la huerta, cuando hacía viento y estaba el halcón volando, el halcón Don Claudio. Y nada, lo miraban así un poco, pero vamos, no entraban en la huerta igualmente y se comían las plantas. De momento lo voy a dejar porque creo que, por ejemplo, para los mirlos y eso sí que está funcionando, aunque los mirlos tampoco hacen mucho daño. Ya veremos si lo quito y seguro que en el futuro me vale para algo. Pero bueno, para mantener a los pavos fuera de la huerta no ha funcionado. Por último, voy a dar de comer a los peces. Tengo aquí su piensito, son dos tipos de pienso. Uno lo compré en una tienda de animales, que es el que le doy a los goldfish. Los goldfish están aquí en la fuente de abajo. Ya saben. Me encanta dar de comer a los pececitos y quedarme aquí un buen rato viéndoles comer. La verdad es que este pienso que flota me gusta bastante porque el pienso que nos dio Manuel Atanasio de Tencas Atanasio, que es el que nos ha proporcionado las tencas que tenemos en la fuente de arriba, que ahora les voy a dar de comer, que las tencas son peces de fondo, les gusta estar en el fondo y no salen no suben a la superficie muy a menudo o para nada. De hecho yo no las he visto en la superficie nunca desde que las tenemos, creo que las llevamos teniendo un mes. Realmente me gusta mucho ver los peces, entonces creo que voy a empezar a transicionarles a un pienso que flota y que se acostumbren a subir a la superficie a comer en vez de esperar a que el pienso baje al fondo, porque el pienso que nos dio Manuel Atanasio no flota. Vamos a darle a las tencas, que ya veréis que no se ve ninguna. Pero bueno, no se ven. De hecho, hoy el agua está un poco más turbia de lo normal, no sé. Y además, a esta hora del día se ve poco porque refleja mucho el cielo y bueno, no se ve bien. Pero bueno. Y para ir transicionándoles les pongo un poquito de este que flota. Y bueno, ellas ahora irán comiéndose el piensito. Yo no les veo porque están ahí en el fondo y la fuente es bastante profunda. Pero bueno, nada, ahí lo dejo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.